buenas noches. Voy a hacer este video tutorial prácticamente porque tuve un inconveniente con el anterior, en la sesión, y no fue posible que quedara una parte grabada, sobre todo la explicación del trabajo, ¿listo? Entonces, les quería comentar lo siguiente. Vamos a mirar la guía de aprendizaje, voy a presentar aquí mi pantalla y entendamos lo siguiente. Esta semana vamos a desarrollar dos actividades. La primera tiene que ver con una evaluación que ya está dispuesta en la plataforma, en donde ustedes van a... Profe, si quiere colgamos la llamada y usted sigue grabando la información. En donde ustedes van a trabajar. Entonces, como les comentaba, ya está la evaluación subida, es abierta. Es que ustedes, por favor, lean el material y realicen la evaluación, como yo les expliqué el día de ayer, ¿listo? Eso por un lado. Su evaluación, ahí está. Pues obviamente ustedes saben que el material todo lo extractamos y toda la información pues está en el material de formación que se les deja acá, ¿sí? Entonces simplemente es que ustedes revisen muy bien el material complementario, ¿sí? Y revisen también el material de formación, sobre todo el material principal que es este que se llama modos y medios de transporte. Y allí van a encontrar gran parte de la información que se está preguntando en la evaluación, ¿vale? Y en segundo lugar, que precisamente por eso es que quiero hacer nuevamente esta grabación, es la evidencia 3, cubicaje y liquidación de fletes. Solamente vamos a hacer la parte de cubicaje, por ahora no vamos a liquidar fletes, bueno, eso lo hacemos más adelante. Entonces, aquí básicamente vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esto tienen que entregarlo más tardar el próximo domingo, lo pueden hacer en grupo, ¿listo? Entonces, ¿qué es el cubicaje? Pues miremos aquí esta presentación. La acción de cubicaje básicamente, ya habíamos hablado anteriormente de lo que era la paletización, la contenerización, ¿sí? Que son importantes para entender qué es el cubicaje. Entonces, básicamente, rápidamente, podemos hablar de lo que es el embalaje, la paletización, que es coger esas cajas que ustedes ven ahí, organizarlas encima de una estiva, de tal manera que sea sencillo poder llevar el producto, transportarlo de un sitio a otro. ¿Sí? La contenerización es básicamente coger esos pallets que ya están dispuestos, listos para subirlos a dónde? A un contenedor. ¿Sí? Esos son los tipos de contenedores, como yo les indicaba ayer, pues esto no lo voy a explicar porque ya ustedes el día de ayer lo revisaron. ¿Sí? Importante aquí el tema del cubicaje. En el cubicaje sí les tengo que decir algo importante y es que el cubicaje básicamente lo que nos permite es poder ubicar muy bien la mercancía con el fin de aprovechar al máximo el espacio que se tenga dentro del contenedor. Y si hacemos eso podemos disminuir bastante los costos logísticos que son supremamente altos para ser más competitivos, ¿no? Básicamente es eso, el cubicaje. Saber ubicar muy bien las unidades dentro de un contenedor, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo donde nos habla de que hay un exportador que vende unas duchas, ¿cierto? Y que él requiere identificar cuántas cajas puede trasladar en un contenedor de 40 pies y cuántas en un contenedor de 20 pies, ¿sí? Nos habla de que las medidas de sus embalajes son los siguientes. Ancho, 50 centímetros, alto 40 centímetros y largo 60 centímetros. Cada caja tiene un peso de 37 kilos y en cada caja puede llevar 24 unidades. Entonces, para poder realizar esto, lo primero que debemos hacer es que debemos pasar esas medidas que están en centímetros a metros cúbicos. ¿Cómo es el ejercicio o cómo es la forma de pasar cada uno de estos centímetros, como lo podemos indicar acá, a metros cúbicos? Recuerden que esta medida está dada en ¿qué? En centímetros. Centímetros, centímetros. Y tenemos que pasarlo para poder cubicar, tenemos que pasarlo a metros cúbicos. ¿Qué es cubicar? Es coger una medida, en este caso esas tres medidas, ancho, alto por largo, y ubicarlas en una forma de ¿qué? Pues de un cubo. De tal manera que podamos entender y mirar qué posición ese cubo va a ocupar en puede ser dentro de una misma caja, ¿cierto? O dentro de un contenedor. También se puede hacer con, por ejemplo, bultos. Los bultos también tienen unas medidas, ¿sí? Se puede hacer también con canecas, por ejemplo, con galones. También se puede hacer un cubicaje.
Entonces lo primero que hay que hacer es descomponer y pasar esto a metros cúbicos. Por ejemplo, aquí dice ancho 50 centímetros. Lo que hacemos es simplemente dividir esos 50 centímetros en 100 y nos quedan metros cúbicos. Lo mismo, alto, 40 centímetros cúbicos. ¿Qué hacemos? Lo dividimos en 100 centímetros y eso nos queda en ¿qué? 0,4 metros cúbicos. Todos estos son metros cúbicos. El largo, 60 centímetros. Lo dividimos en 100 y nos queda en ¿qué? 0,6 metros cúbicos. Cuando ya hemos hecho esa conversión de centímetros a metros cúbicos, que es coger cada centímetro y dividirlo en 100, pues el siguiente paso es coger y multiplicar cada una de esas medidas para poder encontrar el cubicaje de cada caja. En el ejemplo que estamos viendo, esta caja que tiene 40 por 50 por 60 nos está diciendo que al momento de cubicar ocupa 0,12 metros cúbicos dentro de un contenedor. ¿Sí? La capacidad por caja es de 0,12 metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que si aquí tenemos un contenedor, hagamos de cuenta que esto es un contenedor, una cajita de estas, y lo estamos viendo desde la parte superior, desde la parte de arriba, ¿cierto? Una cajita de estas va a ocupar esta partecita, una caja. Y esa partecita básicamente, ¿qué significa? Que son 0,12 ¿qué? Metros cúbicos. Eso es lo que va a ocupar esa cajita, tanto de alto como de ancho. ¿Listo? Y entonces aquí ya podemos nosotros entender que esa cajita nos puede caber aquí otra cajita y otra cajita. ¿Qué significa eso? Que en un tendido vamos a poner 4 cajas y que encima de esas cajas podemos colocar tal vez otras 4 o 5 cajas. Y ahí ya empezamos a entender cuántas cajas nos pueden más o menos caber en un contenedor. Listo. Lo segundo que debemos hacer es que, como ya hemos identificado que cada caja de las que estábamos mirando anteriormente corresponde a 0,12 metros cúbicos, ¿m? Y conociendo que cada caja tiene 37 kilogramos, como lo vimos aquí anteriormente en el ejemplo, cada caja tiene 37 kilos, entonces podemos indicar y podemos pasar esa medida a la cantidad de cajas que pueden caber en un contenedor. Entonces miren lo que pasa acá. En un contenedor de 20 pies, un contenedor de 20 pies tiene una capacidad de metros cúbicos de 32,91. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántas cajas caben en un contenedor de 20 pies si ya tenemos el dato de que la capacidad total de un contenedor es de 32,91? Sencillo. Esos 32,91 lo dividimos en la capacidad que ocupa cada caja o el espacio que ocupa cada caja. Entonces la operación sería 32,91 dividido en 0,12, que es lo que ocupa cada caja, eso nos da 274 cajas. ¿Mm? Todos los contenedores de 20 pies tienen esta capacidad en metros. Estamos hablando de un contenedor estándar, no un high cube. Un high cube puede ser que tenga 35 metros de capacidad. ¿Listo? Pero hablemos de un contenedor estándar. Entonces un contenedor estándar tiene 32,91 metros cúbicos en total y cada caja, como ya sacamos la operación anteriormente acá, ¿sí? Entonces cada cajita ocupa 0,12 metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que si hacemos la división entre el total, la capacidad total de lo que tiene el contenedor en lo que mide cada caja, eso significa que en ese contenedor de 20 pies caben 274 cajas de estas medidas o de esta medida. ¿Listo? Si es una caja más pequeña, pues obviamente va a caber muchas más cajas, van a caber muchas más cajas. También se puede hacer con peso. Un contenedor de 20 pies tiene normalmente o soporta normalmente un peso de 21.800 kilogramos. Si entendemos, como nos dice el ejercicio, que cada caja pesa 37 kilos, como está acá, entonces también podemos identificar la cantidad de cajas que caben si es por peso. Si fuera por volumen, cabrían 274 cajas. Si fuera por peso, cabrían 589 cajas. Pero obviamente ya hemos identificado nosotros que para el caso nuestro, la caja tiene una medida de 0,12 metros. Y en cada caja caben 24, perdón, en cada caja caben 24 unidades, sí, 24 unidades. Entonces, ya ahí podríamos identificar que aproximadamente, si hacemos esta conversión de 274 cajas, ¿cierto? Por 24 unidades, que tiene cada cajita,
Estamos hablando de que cuántas unidades podríamos estar llevando. ¿Mm? Estamos hablando de que podríamos llevar 6.576 unidades. 6.576 duchas en un contenedor de 20 pies. ¿Sí? O sea, que aquí ya podemos entender qué es el cubicaje y cuántas unidades podríamos llevar. Lo mismo podemos hacer con un contenedor de 40 pies. Por supuesto, para un contenedor de 40 pies, pues la capacidad del contenedor en metros cúbicos es más alta. Equivale a 67,33 metros cúbicos. Ya dijimos que cada cajita ocupa 0,12 metros cúbicos porque es la misma caja, no varía la medida. Y si hacemos la división, pues entendemos entonces que en cada contenedor de 40 pies normal, estándar, caben 561 ¿qué? Cajas. Si lo hiciéramos por peso, el contenedor aguanta 26.680 kilogramos, ¿sí? Y entendemos entonces que cada caja pesa 37 kilos, igual que aquí arriba. Eso significa que si hacemos la división, nos van a caber 721 cajas, ¿sí? Eso en cuanto al tema de el cubicaje. Para, por ejemplo, cubos, ¿no? O cajas y demás. Pero también se puede cubicar para galones o para canecas. ¿Cómo es el porcentaje para galones o canecas? Aquí nos da un ejemplo, dice que hay ¿cuánto espacio ocuparán 500 galones de aceite que tiene las siguientes dimensiones? 60 centímetros de diámetro y 1 de 1,30, alto de 1,30. Entonces, el primer paso, como siempre lo dijimos anteriormente, es pasar esos 60 centímetros de diámetro a metros. Entonces, pues uno, obvienlo, aquí no es necesario, ¿cierto? Y por tampoco. Entonces, 60 centímetros dividido en 100 nos da 0,6 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, para determinar el largo y el ancho del galón, pues simplemente cogemos del diámetro, de este diámetro que está acá, los 60 centímetros del diámetro, esos 60 centímetros se convierte en dos elementos. Se convierte en el ancho y se convierte también en el largo. ¿Qué significa? Que tanto el ancho como el largo va a ser de cuánto? De 0,6 metros cúbicos. ¿Sí? Ancho 0,6, largo 0,6. ¿Listo? Tanto el ancho como el largo se determina por qué? Por el diámetro de la caneca o del galón. Y el alto, pues si ya nos lo habían dado acá, es de 1,30 metros, ¿vale? Lo mismo, calculamos el ancho, el largo, el alto, y lo que hacemos, ¿qué es? Multiplicar. Y al multiplicar, entonces nos va a dar 0,468 metros cúbicos. ¿Qué multiplicamos? El largo por el ancho por el alto. Al multiplicarlo nos da 0,468 metros cúbicos. ¿Qué significa eso? Que si hacemos la conversión de 0,468 metros cúbicos por 500 galones, que es lo que se requiere llevar, pues estamos hablando de que los 500 galones ocuparían en un contenedor 234 metros cúbicos. ¿Listo? Eso en cuanto al tema, por ejemplo, de canecas o galones. Entonces miremos ahora el ejemplo que, ya entendiendo un poquito este tema, recuerden que estas medidas siempre las vamos a utilizar. Tanto esta medida, ¿sí? En metros cúbicos, como esta medida en metros cúbicos. ¿Listo? Pero revisemos el ejemplo que nos toca hacer. Ustedes tienen que descargar en la evidencia esta tablita que les estoy mostrando. Esa la tienen que descargar. Miren que viene con unos espacios en amarillo. Miren, amarillo, 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 amarillo. ¿Sí? Esos espacios en amarillo son los que ustedes deben diligenciar o llenar. ¿Vale? No vamos a tener en cuenta estas dos columnas. Estas dos las eliminamos porque no hemos visto todavía los costos. Solamente vamos hasta la columna X. ¿Vale? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, van a rellenar lo amarillo. Lo primero que ustedes se dan cuenta en esta tabla es que nos están dando unas medidas en centímetros. Mire, 45 centímetros, 30 centímetros, 35. ¿Qué dijimos que tocaba hacer? Pasar estos centímetros a metros cúbicos. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Cogemos y dividimos en cuánto? En 100. Aquí ya tenemos la primera medida. Lo mismo cogemos y lo dividimos en 100. Segunda medida. Y aquí cogemos lo mismo y lo dividimos en 100. Eso significa que ya hemos pasado los centímetros a metros cúbicos. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Yo aquí tengo el trabajo ya desarrollado para que ustedes
les sea más sencillo, más rápido, les voy a dejar este documento como soporte, se los voy a enviar también a la plataforma, perdón, a la plataforma, no, al grupo de WhatsApp, para que ustedes lo revisen y entiendan cómo es que tienen que realizar toda la tabla. La tabla como tal viene así como todo, con estos 5 ítems, ustedes se pueden dar cuenta, y como les comenté, en amarillo esos espacios que deben diligenciar. Solamente voy a desarrollar este primer ítem, ¿listo? Que aquí ya lo tengo. Mire, entonces este ya lo pasé a metros cúbicos, ¿tá? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de haber pasado estos centímetros a metros cúbicos, multiplicar para conocer el cubicaje. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos las tres medidas. El largo por ancho por el alto en metros cúbicos. Eso me da 0,043. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Pues el mismo ejercicio que hicimos acá arriba. Coger estas medidas, ¿sí? Pasarlas a ¿qué? A metros cúbicos y luego coger y multiplicarlas para que nos dé lo que mide la caja en metros cúbicos, ¿vale? Primer paso. Segundo paso, tenemos que identificar cuántas cajas, recuerden que aquí hicimos el segundo paso, cuántas cajas me caben en un contenedor de 20 pies, ¿sí? Si tenemos estas medidas y ya tenemos el cubicaje, entonces lo que hacemos es que recordemos el numerito mágico, que lo tengo por aquí abajo, 32,91. Recuerden que yo les dije que este es estándar, que este no se va a cambiar, a menos que sea un contenedor high cube. Ahí sí puede ser de 35 metros cúbicos, pero por lo demás, si ustedes se dan cuenta, la medida estándar es 32,91. Eso significa entonces que lo que debemos hacer acá es multiplicar, dividir el cubicaje ¿en qué? La capacidad del contenedor de 20 pies, ¿sí? Lo que hicimos acá, división. ¿Mm? Lo mismo, dividir ese valor en los metros cúbicos, ¿sí? Como lo estoy haciendo acá. Ahí ya entendemos entonces que nos caben 697 cajas de estas medidas en un contenedor de 20 pies. Y en un contenedor de 40 pies nos caen 1425. ¿Cómo lo hicimos? Igual, cogemos el cubicaje, porque la caja sigue siendo la misma medida, y lo dividimos en el valor o en la capacidad que tiene el contenedor de 40 pies. ¿Que de dónde lo sacamos? Pues de acá. Igual, ese mismo valor. Ese cambia porque es un contenedor de 40 pies. Para el de 20 es de 32,91, para el de 40 es de 67,33. Si fuera un high cube, serían de 70 metros cúbicos. ¿Listo? Correcto, hasta ahí vamos bien. Luego de ello, de que ya hemos medido, analizado la información de cuántas cajas le caben a un contenedor de 20 y de 40, vamos a mirar entonces estas cantidades, este peso por unidad, este cubicaje total y este peso total lo trae el documento. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya lo trae cargado, miren. ¿Sí? Estos ya están ahí cargaditos, o sea que no, ahí no hay que hacerle nada. Son datos que nos trae ya la tabla para podernos guiar. ¿Sí? Entonces cantidades, 2000 cajas, 2000 unidades, perdón, peso por unidad 35, cubicaje total de carga 95 metros. Este ya lo sacamos aquí nosotros. ¿Cómo lo tenemos que sacar? Pues miren, tenemos que coger las cantidades y lo multiplicamos por el cubicaje, ¿sí? Las cantidades por el cubicaje. Luego de eso, aquí, bueno, eso viene precargado, o sea, aquí no hay que hacer nada. Luego vamos a mirar la cantidad de contenedores por el total de la carga. Entonces, la cantidad de contenedores por el total de la carga es escoger la cantidad de productos que se van a enviar, ¿sí? Y lo dividimos en los contenedores, en este caso el contenedor de 20 pies. ¿Listo? Contenedor de 20 pies. Lo mismo hacemos con el contenedor de 40, tal cual. Luego aquí cogemos. Bueno, ¿qué respuesta nos da acá? Que necesitamos un contenedor de ¿cuánto? ¿Cuántos contenedores, perdón? 3 contenedores, porque no podemos llevar 2 contenedores con 87. Tenemos que llevar 3 contenedores. Así uno vaya con un 87% de ocupación y un 13% pues de espacio sobrante, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos que llevar prácticamente un contenedor de 40 pies más otro que ocupe la mitad de ese. Podría ser un contenedor, por ejemplo, de 20 pies, ¿no? ¿Sí? Ahí es cuando empezamos a analizar realmente qué es lo que más nos conviene.
Peso por contenedor. Entonces, para hallar el peso por contenedor, escoger el peso total y lo multiplicamos, lo dividimos, perdón, en la cantidad de contenedores que se requieren. Lo mismo hacemos con el de 40 pies, ¿sí? Luego viene aquí otra información que nos solicitan y es cantidad de cajas por contenedor, según el peso en 20 pies. Entonces, cogemos los 21.800. Ustedes dicen, ¿de dónde salen los 21.800? Pues el peso que tiene el contenedor, el peso máximo. Permítanme, miramos 21.800. Ah, pues esa información la sacamos de acá. 21.800. ¿Sí? Recuerdan que también hicimos la división. Entonces, cogemos los 21.800 y los dividimos en el peso por la unidad, como hicimos en este ejemplo. 623, lo mismo hacemos con el de cantidad de cajas para 40. Este valor, ¿de dónde lo sacamos? 26.680, pues el valor que saca. Y lo dividimos en el peso. Y finalmente, cogemos el peso por contenedor de 20 pies, ¿sí? Que ya dijimos, aquí dice que K11. ¿Dónde está ese K11? Pues está por acá. Peso máximo, 18.400. Lo mismo, pues cogemos el de 40, peso máximo, dice que K14. Lo cogemos de acá. Y miramos luego cantidad de contenedores de 20 pies a utilizar. Pues este es muy sencillo, es simplemente escoger los contenedores que teníamos acá. Ya dijimos que no podemos llevar 2,87 contenedores, sino debemos llevar ¿cuántos? 3 contenedores. Y aquí obviamente no podemos llevar 1,40 contenedores, sino 2 contenedores completicos. ¿Listo? Podemos quitarle aquí los decimales. Y el factor de estiva. El factor de estiva también nos lo explica el documento principal. Ya les muestro dónde está eso. El documento principal nos muestra esa información. Material de formación, modo de transporte, versión descargable. Y aquí hay una parte que se llama factor de estiva, que es una forma también de poder calcular unas equivalencias dentro de un contenedor. Ya miramos rápidamente qué es. ¿A dónde está el factor de estiva? Acá. Entonces miren lo que es el factor de estiva. El factor de estiva de la carga es una referencia rápida para evaluar la eficiencia de la utilización del espacio de un transporte y una herramienta para proyectar los gastos de combustible. ¿Sí? El factor de estiva también es una herramienta para que los administradores de envíos comprendan rápidamente el impacto global de los envíos mediante la conversión de la información proporcionada por volumen a peso de la carga o peso a volumen, basándose en la prioridad de la carga. Entonces aquí nos dice que el peso de la estiva se halla de la siguiente manera. ¿Sí? F de ¿qué es? Factor de estiva. Y V es el volumen ocupado y P es el peso de la carga. Entonces es muy sencillo, es coger y dividir el volumen ocupado por el peso de la carga. Entonces aquí el factor de estiva, ¿cómo lo saqué? Dice que J3 dividido en K3. Entonces, total cubicaje, ¿qué significa qué? ¿Qué significa? Volumen dividido en la capa, en el volumen, sí. Factor, sí, correcto. Entonces, lo que hice aquí fue coger J3, que para este caso es el cubicaje total de la carga, y lo dividimos en el peso total de la carga. ¿Sí? Eso nos da 0,014. Ese es el factor de estiva. El volumen dividido en el peso. Volumen dividido en el peso. Entonces, volumen, 95 metros cúbicos, dividido en el peso, que son 70.000 kilogramos. Ahí nos da el factor de estiva. Y para poder entender entonces el total de peso para un contenedor de 40 pies, su factor de estiva, pues básicamente lo que hacemos es coger y dividir el peso de lo que tiene el contenedor en el factor de estiva para 20 pies y dividir el peso del contenedor de 40 en el factor de estiva y para 40 pies y eso nos va a dar 40,91. Y así se finaliza como tal este procedimiento. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, pues ya lo tenemos aquí formulado. Simplemente es que ustedes analicen, revisen, entiendan y presenten el trabajo. Recuerden que tienen que completar toda la tabla como aparece en la información que está acá. ¿Listo? Otra cosa que les quería mostrar rápidamente es que hay unas herramientas interesantes en internet que nos pueden facilitar la vida
¿cierto? En la vida real, Yo tengo una aplicación que se llama Easy Cargo, así como ustedes la ven. Pueden buscarla aquí en Google y le colocan Easy Cargo y él directamente les va a abrir allá el link de Easy Cargo. Mire, Easy Cargo, software para planificación de carga. Yo aquí ya lo tengo abierto. Y ese software para planificación de carga básicamente lo que nos indica es la cantidad de cajas que podemos colocar en un contenedor de 20 o de 40 pies, estándar o high cube, ¿sí? Eso es lo interesante. Voy a tratar de volver a cargar porque se me quedó aquí. Y para que ustedes lo utilicen también, de pronto en la vida real lo puedan utilizar o para haciendo el trabajo lo pueden mirar también, ¿cierto? Entonces permítanme ver si me lo descarga. Entonces, miren, hagamos un ejercicio con alguno de estos que tenemos aquí ya hechos. Por ejemplo, aquí nos dan unas medidas, ¿no? Hagámoslo, sí. Resulta que aquí no podemos colocar, aquí el software no nos permite colocar medidas, coloquemos aquí carga general. Coloquémosle general, ahí le colocamos el nombrecito a la carga. El software no nos permite colocar medidas en centímetros. Centímetros, no, perdón, en metros cúbicos, si nos toca colocarlo en qué, en centímetros, así como viene aquí. O sea que este estaba en 45, este estaba en 30 y este estaba en 35. Nos toca colocar los valores así como vienen acá, en centímetros, no en metros cúbicos, ¿vale? Entonces, porque mire lo que pasa si lo colocamos en metros cúbicos. Vamos con el ejercicio que está aquí, 0,45, 0,3, 0,35. Es lo que nos va a salir. 35. ¿Cómo lo hacía? A ver si nos da la opción. Ah, sí, parece que sí da la opción. Bueno, miremos a ver porque ayer no me dejó así. Ahora hagámoslo, por ejemplo, con 45, con 30 y con 35. Sí, prácticamente es lo mismo. Entonces, miren, dijimos que para este ejemplo que yo les estaba desarrollando, nos caben ¿cuántas? 697 cajas para un contenedor de 20 pies, ¿cierto? Entonces, para colocar, bueno, y que el peso como tal de cada caja es de 35 kilos. Entonces colocamos 35 kilos y el total de piezas a cargar en ese contenedor son 697, como está acá. 697. Entonces, miren lo que pasa acá. Si yo le digo aquí cargar, miren lo que va a ocurrir. Él me va a cargar la mercancía en ese contenedor. Como ustedes se pueden dar cuenta, así la coloca. Sí, miren cómo la coloca. Inclusive usted puede acercar un poquito más y ver cómo se tiene que colocar la carga. Miren. Sí, es interesante el tema. Aquí decimos que nos quedó bien cargado porque quedó en verde, miren. Cuando queda en verde, cuando dice 697, 697 significa que quedó bien cargado el contenedor. O sea, que toda la mercancía, todas las unidades que se tenían dispuestas se cargan. Pero miren lo que pasa acá. Estamos hablando de que este es un contenedor. Bueno, es un contenedor que yo aquí puse. Pero coloquémoslo en un contenedor de 40 pies. Carguemos el contenedor de 40 pies. Miren lo que va a pasar. Prácticamente la mitad del contenedor va a quedar desocupado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que operativamente, logísticamente y por costos, el contenedor de 40 pies tiene un costo más alto que el de 20. En todo sentido. La carga aérea, perdón, bueno, si es aérea o si es por medio marítimo, la carga terrestre, si es camión, en este caso sería una tractomula. ¿Sí? Entonces nos toca mirar eso. El seguro también va a ser más costoso. Entonces lo que toca mirar es acomodarlo, por ejemplo, en un contenedor de 20 pies normal. A ver, un contenedor de 20 pies normal. A ver cómo nos va la carga. Acomodar. Por ejemplo, aquí, mire, hay un error. Faltaron unas cuantas unidades para cargar. ¿Se dan cuenta? Entonces toca mirar si nos cabe en un HC, un High Cube. De 20, pero High Cube. Carguemos. Aquí ya nos dice que sí, que específicamente sí se puede cargar en ese High Cube.
y nos da la opción de cómo se debe cargar la mercancía. Mira, tal cual, así se debe cargar en ese contenedor. ¿Sí? Aquí podemos acercar un poquito, nos va diciendo, mire, ustedes tienen que ir colocando la mercancía de esta manera. ¿Ve? Inclusive también podemos hacerlo así. Así se puede. Mire, por ejemplo, con la cosita aquí de la grabadora, nos puede ir diciendo, mire, usted tiene que ir cargando de la siguiente manera ese contenedor. Aquí nos podemos dar cuenta que el contenedor se carga con cajas de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas en filas por 1, 2, 3, 4, 5 en columnas. O sea que quedan 35 en esta primera línea. ¿Sí? Y si le damos aquí play, mire cómo se tiene que seguir cargando esto. Ya tenemos que empezar a colocar cajas donde arriba, miren, de esta manera, para que nos quede bien dispuesta la carga en el contenedor. ¿Sí? Entonces démosle aquí suave con este. Y aquí podemos nosotros suavemente ir mirando y entendiendo cómo podemos ir cargando el contenedor de forma sencilla. ¿Sí? Eso es interesante. Hasta que finalmente pues quede el contenedor full. Entonces en un contenedor de 20 pies high cube nos cabe perfectamente esa mercancía. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Ahora bien, aquí nos dice el contenedor, la información, que básicamente los metros vacíos son 0,06 metros, o sea, casi nada, quedó perfectamente cargado. Ahora miremos que aquí en este podemos colocarle a ese contenedor le podemos colocar otra mercancía. Por ejemplo, digamos que no vamos a llevar 697 piezas de estas, sino vamos a llevar solamente 250. Y le vamos a adicionar otra carga. Coloquemos unas medidas, por ejemplo, de estas que están acá en el ejemplo. Por ejemplo, coloquemos las cajas de flores, 110 por 45 por 25. 110 por 45 por 25. Cada caja de estas pesa aproximadamente, a ver si está el peso por acá. Sí, 10 kilos. Y digamos que vamos a llevar 200 cajas, a ver si nos caben completamente. Le decimos aquí cargar. Entonces mire que aquí nos cargó las cajas de flores, pero no nos cargó las otras cajas de carga general. ¿Qué debemos hacer? Pues cambiar de contenedor. No nos cupo en el de 20 pies high cube, vamos a mirar el de 40 pies normal. Le damos cargar. Entonces aquí sí nos cupo, perfectamente. Si nos damos cuenta, pues no nos cabe en uno de 20, pues definitivamente, entonces toca llevarlo uno de 40. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podemos decir no, podemos llevar otro tipo de mercancía. ¿Sí? Podríamos colocar otro tipo de mercancía. Entonces aquí ya añadimos otro tipo de mercancía. Por ejemplo, digamos las pacas de algodón, 80 por 80 por 110. Le colocamos aquí algodón, medidas 80 por 80 por 110. Y digamos que cada paca de algodón pesa, según esto, 28 kilos. 28 kilos, y digamos que vamos a llevar 100 piezas de esas, a ver cómo nos va. Ítem B es, ¿qué es el ítem B? Cajas de flores. Coloquemos aquí flores. Bueno, cajas. Pues miremos a ver qué pasa si nos deja cargar la mercancía. Entonces miren que no se puede. El algodón es demasiado grande. No alcanzamos a ocupar todo mejor dicho, la mercancía está demasiado grande para todo lo que requerimos llevar. Entonces vamos a decirle que vamos a llevar solamente 50 cajitas de algodón, porque siempre es grande, ¿no? La medida. Entonces lo mismo, no se alcanza a llevar todo el algodón. ¿Sí? Entonces ahí qué nos toca hacer. Bueno, ahí ya podemos empezar a tomar decisiones y decir, no podemos llevar todo eso porque no nos cabe en el contenedor. Aquí, por ejemplo, en este caso, mire, ya, al llevar solamente 20 cajas de algodón, perfectamente caben. Agreguémosle, no sé, a 35, a ver cómo nos va. 35. Aquí nos hicieron falta unas cuantas cajas, entonces definitivamente lo máximo que se puede llevar son 30 piezas de algodón, no se puede llevar más. Ahí sí perfectamente nos cubo bien. Y de esa manera es que se tiene que disponer la carga
en este contenedor de 40 pies high cube. Bueno, estamos hablando del 40 normal, miremos el high cube, porque ahí cabe más. Aquí nos queda un poco, miren que aquí nos queda más espacio, o sea que sí podríamos cargar unas cuantas cajas más, digamos 40 de algodón. Perfecto, miren. Perfecto, cupo la carga. Y la forma en que debemos disponerla es de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se debe cargar? Miren, empezamos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajitas de ¿qué? De algodón. Y encima empezamos a colocar las cajas de flores, miren. ¿Se dan cuenta? 2 cajas de flores por la parte de arriba, miren. De esa manera. Ahora, sigamos mirando. Luego viene más algodón y cajas de flores, algodón, cajas de flores, algodón, cajas de flores. Las cajas de flores, por lo visto, van todas arriba. Mira, aquí ya se pueden acomodar hacia los lados las cajas de flores. Nos podemos dar cuenta. Miren, sigamos. Cajas de flores a los lados. Y ya vienen todas las cajas de flores. Ya se acabaron las de algodón, vamos con todas las de flores. Y ahorita se acaban las de flores y empezamos con las de carga general, que son las que van al final. Miren, ahí empezamos a acomodar las de carga general. Entonces miren lo chévere que es este software y nos ayuda precisamente a poder entender cómo podemos cargar un contenedor. Interesante, ¿no? Entonces, les quería también dejar este software para que lo revisen, para que lo miren y para que lo revisen. Listo, básicamente eso era lo que yo quería hoy explicarles, como haciendo un pequeño refuerzo de lo que vimos en la clase pasada, en la sesión pasada, y para poder enviarles este video porque tuve un problema, no sé, en unas partes no me aparece mi voz, entonces pues por eso me dio la necesidad de volver nuevamente a hacer este trabajo. Preguntas o dudas o inquietudes que ustedes tengan, ya saben, con mucho gusto les colaboraré y pues estaremos hablando en el transcurso de la semana. Les deseo una muy buena noche para todos, que estén muy bien.